Buenos días con las personas que son parte de este webinar de minería en Ecuador, una guía práctica para proveedores de la minería. Agradezco su puntualidad y en honor al tiempo vamos a dar inicio a este webinar en el que también participará el ingeniero Rodrigo Quesada. El ingeniero tiene más de 35 años de experiencia. Se ha desempeñado como ejecutor y asesor corporativo en empresas como Andinatel, actualmente CNT, Merchant Basa, Petroecuador y la Escuela Politécnica Nacional. Adicionalmente, ha sido gerente de evaluación de proyectos, de inversiones, de aseguramiento de calidad y negocios. No solo en Ecuador, sino también en Chile, se desempeñó como control del Grupo Montesur de la Universidad Mayor y fue parte también del estudio jurídico de defensa de deudores. Actualmente trabaja en Ecuador como director y fundador de ARQ Projects Partners. Colabora con la red internacional de la firma auditora TGS como advisor, director en TGS Canesa de Chile y es director partner en TGS Sarrio de Perú. Dada su experiencia y su preparación, ha colaborado también en el área académica, como en la Universidad Mayor, en CFT Magnus en Chile y en Ecuador, en la Escuela Politécnica Nacional y en la Universidad Técnica Particular de Loja. Quisiera destacar que en esta última universidad fue gestor del Centro de Entrenamiento para Operarios de la Minería, bajo el modelo de CEIN. En el ámbito gremial, ha sido vicepresidente y presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos de Pichincha, en Quito, y director de la Cámara Chileno-Ecuatoriana en su sede de Santiago. Es importante destacar su preparación, ya que tiene un MBA con mención en finanzas de la Universidad de Chile. Ha realizado un diplomado en gerencia internacional en la Universidad Adolfo Ibáñez. Es ingeniero mecánico por la Escuela Politécnica Nacional. Cuentan con un certificado PMI, PMP del 2016, un certificado de alianzas público-privadas del BID del 2022 y adicionalmente cuenta con un certificado ESG Principles y Business del 2024. Esos de sus principales títulos. Y para no perder más tiempo, le doy la palabra al ingeniero Rodrigo Quesada para que pueda continuar con su presentación. Muy buen día con todos. Alexandra, muchas gracias por la invitación, por la presentación. Espero que los minutos que podamos compartir acá sean de beneficio y de utilidad para todos. Algunos ya estarán en el mercado ecuatoriano, otros mantienen interés por la minería en el Ecuador. Así es que esperamos que lo que presentemos en los próximos minutos sea de interés y básicamente de utilidad. Eh, Permítame, no sé si están viendo ya la pantalla. Sí, Rodrigo, la podemos ver. Perfecto. Y mencionarles que nosotros en el Ecuador hay un hito muy importante en cuanto a la minería industrial o la minería a gran escala, que es el año 2019, en donde entran en operación los dos grandes proyectos mineros que actualmente gestan ya alrededor de 3.000 millones de dólares en el año 2024. Y entre esos 3.000 dólares repartidos entre lo que son regalías para el Estado, utilidades compartidas y también todos los impuestos que representan un negocio o una industria para la minería en el Ecuador. Así es que lo que decimos nosotros desde ya hace algunos años atrás, tal vez unos 2 o 3 años, que la minería en el Ecuador ya es una realidad. Dejó de ser un proyecto y creo que sigue siendo
en este momento un foco de atractivo para el mercado latinoamericano. Entonces, eh, y tenemos una amplia variedad de metales que son de interés. Aquí tenemos un mapa en donde hay algunas, entiendo que lo vamos a compartir esta presentación, en donde hay los principales minas, los proyectos geológicos en su momento, y decirles que el Ecuador básicamente desde el año 1930 está pensando en la minería en gran escala. Obviamente hemos tardado mucho más que lo que ha pasado en otros países, como en Chile, donde nos llevan una ventaja de aproximadamente unos 60 años, pero acá ya prácticamente desde el 2019 tenemos una importante desarrollo de esto. Y lo llamamos que es el nuevo polo minero andino, es una industria joven y en expansión. Los 8 proyectos que actualmente, los grandes 8 proyectos que actualmente se manejan en el Ecuador, se dice que hasta el año 2032, 2035, representan una escala de inversiones de aproximadamente 14.000 millones de dólares. Eh, Comparados con los 3.500 que se ha realizado en las dos minas y un poco, y en otras minas pequeñas que se han realizado hasta la presente fecha, estamos diciendo que prácticamente estamos entrando en una etapa intensiva de inversiones. Ya les voy a mostrar más adelante cuáles son los proyectos que están en carpeta, los principales, y que indudablemente para nosotros sigue siendo un tema muy importante, muy relevante. ¿Qué requiere de esto? Pues, probablemente en el foro hay, o en el auditorio hay muchas personas que están en cuanto a los proveedores especializados y también pues nuestra condición de la economía y de la industria, como es la minería, es de escala abierta. Entonces, en este sentido, no hay restricciones de ingreso de ningún tipo aquí al Ecuador. El atractivo, una cartera de proyectos en todo el país, también lo vamos a volver sobre eso, cuáles son, pero diríamos que los grandes polos que están en desarrollo, esto es lo primero en la zona suroriental, donde están las dos minas actualmente ya en operación, que es Fruta del Norte y Mirador. Tenemos esta zona de Camilo Ponce Enríquez, que se llama entre las provincias del Azuay y el Oro, que es algo muy, muy importante, que inclusive ya ha explotado desde inicios del siglo anterior. Y la zona norte, inclusive en donde se encontraba el proyecto Yurimagua de Concodelco, que aquí hay un importante polo de desarrollo. Se dice que aquí hay una escala de producción de minerales de alto impacto, como es el proyecto Cascabel, por ejemplo. Eh, ¿Cuál es lo importante de esto? Es que el momento clave, y ustedes lo saben, que la relación más o menos entre las etapas de construcción de las minas a la etapa de producción es 9-7-1, tanto en inversiones, tanto en requerimiento de personal. Por lo tanto, esta es la fase clave para nosotros en lo que es lo que se entraría en construcción. Lo concreto, construcción y obras tempranas, las posibilidades están ahí, en servicios especializados. También estamos requiriendo un enlace muy fuerte con las energías renovables. Nosotros somos muy dependientes de la energía hidroeléctrica, sí, cierto es eso, pero en temas fotovoltaicos, en temas eólicos, somos muy, muy nobles, no tenemos allí esa experticia. Por lo tanto, también son energías renovables y eficiencia energética. Aquí las oportunidades. Un tema muy importante que yo creo que ahora ya esto es un tema mandatorio, el tema de la gestión ambiental y el tema de la social también. La logística aquí a los puertos es muy importante. La logística, entren por el puerto de Guayaquil, entren por el puerto de Bolívar, en Machala, o bien entren por Manta, que tiene un enlace, un hub con Asia, también esto es importante.
Y obviamente aquí hay temas de servicios transversales, en todo lo que son servicios profesionales, que inclusive muy eh, fortalecidos con el Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y Chile en el año 2021. Este es el pipeline minero que nosotros actualmente lo manejamos acá en el Ecuador, como les decía, con un hito muy importante en alrededor del año 2019, exactamente en los 2 años. Me parece que un proyecto entró en marzo en operación, en lo que es Mirador, que fue la primera mina a gran escala que entró en operación, y en noviembre, lo recuerdo clarísimo, estábamos en un seminario en Chile con la Cámara y con gente de Codelco inclusive, en donde entró el tema de Fruta del Norte a cargo de Lundin Gold ahora, y que esto lo empezaron también gente, lo gestaron desde Chile, en sus etapas preliminares, en sus etapas de construcción. Mirador es básicamente cobre y Fruta del Norte es básicamente oro, también plata, un poco ahí. Y estas son las dos mineras a gran escala que actualmente están operando y que, como les decía en la lámina anterior, representan alrededor de 3.000 millones de dólares para el año 2004. El otro proyecto que está ya en inicio de construcción es Curipamba, en la zona, en la provincia de Imbabura, una provincia central del Ecuador en la sierra, pero que tiene una incidencia, este proyecto también tiene una incidencia hacia la parte de la costa en esta zona y que sería para nosotros en el año 2027 ya la tercera mina industrial del país. Entonces, este proyecto a cargo de Adventus Mining es el proyecto que está próximo a entrar en operación y que estimamos sea para el 2027. Entre el 2030 y 2035 son los ocho, en general decimos que son 8 proyectos, no lo estoy considerando el proyecto de Loma Larga, que tuvo un traspié en este año recientemente, con el que se fue revocada su licencia ambiental, por lo tanto no sabemos qué va a pasar con ese proyecto, pero estos son los que están ya en la carpeta y que decimos nosotros representarían esos 14.000 millones de dólares en inversión. Congrese el tema de Cangrejos, que ya tiene contrato de explotación firmado, la licencia ambiental se espera para este año, y esto está en la provincia de El Oro, al sur del Ecuador. El proyecto Cascabel, que está a cargo de Solgol, también está ya con contrato firmado desde el año anterior. Se firmaron algunos proyectos con este nuevo gobierno, pero ya venían desarrollándose desde anteriormente, y el compromiso en ese momento fue de gestionar o agilitar las licencias ambientales. Entonces, estos son los 3 proyectos, y luego La Plata, que también está en la zona de la provincia de Cotopaxi, con una incidencia sobre la parte occidental hacia la costa, en donde está a cargo de Ático Mining, y que obviamente hay que cumplirse los procesos de consulta ambiental previas a obtener la licencia ambiental. En el mediano plazo, un proyecto que estaría un poco más al norte de lo que tenemos. Estos 2 proyectos están en operación, que es Guarinza, a cargo de Solaris Resource, eh, que básicamente también se dice que tiene un alto potencial en cuanto a cobre y a oro. Y en un segundo nivel, llámele proyectos de menor volumen, se están gestando alrededor de las provincias de Azuay, Cotopaxi e Imbabura. Por eso en la lámina anterior les decíamos que Ecuador en todo su territorio tiene dispersos zonas en donde se puede hacer exploración minera.
se dice que en extensión de terreno, en el Ecuador eso no pasaría más allá del 8% del territorio. Indudablemente están, sí, el caso de Ecuador es en zonas de, de- no de protección ambiental, pero sí donde hay naturaleza y también son comunidades que tienen sus asentamientos. Entonces, no es el caso de Chile, que obviamente son un poco zonas desérticas y también concentradas en la parte del el norte grande, que, como se lo denomina. Eh, ¿Cómo ve Ecuador este tema de desarrollo de proveedores? Y que yo tuve un poco la oportunidad de conocerlo también cuando viví en Chile, alrededor de APRIMIN, que se hizo una muy buena gestión al inicio de lo que fue el desarrollo de la minería, buscando el desarrollo de proveedores locales. Entonces, ProChile, que es la punta de lanza de los negocios de Chile a nivel latinoamericano, hizo este estudio en el año 2019, y básicamente siguiendo el mismo patrón y siguiendo la misma ruta, el mismo esquema de lo que a 10 años anteriores se lo hizo para Perú, en donde ya se visoraba cómo entrar los proveedores y los servicios para la minería de Chile hacia Ecuador. Y aquí yo les muestro un poco lo que era la percepción de Chile vista por los empresarios mineros ecuatorianos, no ni siquiera un empresario de muchos otros sectores, sino básicamente los que están relacionados a la minería. Y esto es los puntos a favor en cuanto a a la experiencia de la minería en Chile, años de experiencia, buena reputación en el mundo. Obviamente allá en Chile se desarrollaron muchas empresas multinacionales, recuerdo claramente los que estaban en la fase de ingeniería, como Hatch, como Fluor, que se asentaron primero en Chile. Es un país muy respetado, indudablemente, por su economía, por su educación, por su academia. Ecuador tiene muy buena relación, mucha afinidad y tal vez un tema de que no es vecino. O sea, es que en ese sentido, el empresario ecuatoriano en este sector creo que muestra mucha afinidad por lo que son las empresas chilenas en su momento. También se ha hecho focos de trabajo respecto a lo que a lo que ha pasado en Colombia en una etapa intermedia y lo que está pasando con Perú, que de cierta manera ya también empieza a incursionar en nuestro territorio con mucha influencia. Por ejemplo, la última feria de la minería acá, que es el equivalente al Expomin en Chile, que se llama la Expominas, que la desarrolla Hassan Bektachi y su grupo. El estante de proveedores peruanos fue significativo. Me parece que eran alrededor de 16. Igual Chile siempre viene con una delegación de 11 12 proveedores para esa feria. ¿Qué se buscan los proveedores? Yo creo que no solamente un tema de idioma, pero ya de experiencia un poco más desarrollada, lo que tiene Chile, Perú, Colombia, y yo creo que son nuestros proveedores naturales, como se lo denomina. Las inversiones siempre están concentradas desde Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y esos países, pero la experiencia en proveedores está básicamente por estos países. Sostenibilidad y licencia ambiental, yo creo que para nosotros, igual que para otros países, el tema de la sostenibilidad sigue siendo muy importante, o se ha vuelto muy importante, muy relevante, mucho más en el caso nuestro que hay comunidades cercanas a los puntos de explotación, pero sin embargo, decirles que para los proyectos que están en operación, esto no ha sido ningún limitante. O sea, han trabajado muy bien y se nota que la percepción social respecto a las operaciones mineras en esos sectores ha mejorado, ha ido creciendo y esto va muy bien. En las energías renovables y eficiencia energética, por ejemplo, los CAPEX, he tenido la oportunidad de ver de dos grandes mineras, los CAPEX en eficiencia energética, cuando ya entran en operación son altísimos, entonces ahí se puede hacer mucho trabajo en cuanto a estos temas.
Y obviamente lo que es las transferencias de competencias y modelos mixtos, y eso pasa naturalmente en el desarrollo de los proveedores. No solamente es la experiencia internacional, sino también cómo apalancan las empresas locales, los socios estratégicos locales apalancan ese ingreso. Y esto pasa en todo el mundo, no es un tema limitante exclusivo del Ecuador o una restricción que se ha puesto a esta participación. Yo creo que todos los países lo han hecho de esta manera. Entonces, es importante las alianzas locales. Eh, ¿Cómo convertirse en proveedor en el Ecuador? Y tal vez revisando un anterior webinar del caso de Chile, igualmente el grupo Mont, no existen plataformas especializadas o centralizadas que concentren este tipo de compras en el sector minero. Aquí cada una de las empresas ha desarrollado y lo tiene, básicamente por el tema ya cuando entran en operación. El resto es un poco las experiencias de estos desarrollos concéntricos que les denominamos con los proveedores de escala internacional, que tienen ya experiencia con ellos en otros países, más los socios locales que se van desarrollando. Entonces, en el caso del UNDIR ya hay una plataforma de proveedores y en el caso de EXA maneja un tema de licitaciones abiertas. Obviamente, no sé si ustedes lo podemos mencionar. Esto está administrado por canadienses, la Lundin Gold Ruta del Norte, y EXA es por un tema de un consorcio chino, básicamente son proveedores de cobre, y por lo tanto su encadenamiento es diferente, no es tanto como una minera abierta a bolsa como es Lundin en Canadá. A diferencia de otros países, como les decía, no existe una única base de proveedores visibles. Y una de las propuestas precisamente del Grupo Mont es relacionarse con las cámaras de comercio de Quito y de Guayaquil para hacer una plataforma de esto. La recomendación es indudablemente tener un contacto directo con áreas de compras y proveedores para solicitar su inscripción. Ahí requerirán un tema de información societaria y experiencia, el catálogo de productos, obviamente, y para hacer una, ¿cuáles son los pasos? Yo diría, nuestra sugerencia es identificar en qué proyectos estamos, en qué queremos estar. Aquí están nuevamente, como les mencionaba en el PyLab anterior, en qué están los proyectos. Requisitos clave por etapa, los cumplimientos, los permisos, las certificaciones, que son muy importantes a nivel internacional. Ustedes aquí se trabaja con estándares internacionales, una industria que los requiere. Es importante la capacidad de movilización y logística regional, es decir, por ejemplo, hay proveedores que a los cuales se les solicita tener una base local en tiempo de emergencia, por los tiempos de respuesta, y no es exclusivamente por el tema legal, sino tema de respuesta, y creo que eso pasa. Y adaptación a estándares de sostenibilidad y comunidades, que creo que es un tema importante para nosotros. La acción de proveedor, registro, contacto con operadores, eso es clave, ofertas técnicas y alianzas locales. Ya, creo que es un desarrollo importante en esto. Y la preparación para las licitaciones. Hemos visto muchos de estos proyectos, básicamente son licitaciones, tanto por ejemplo en el caso de Lundin, a lo que es diferente el manejo de licitaciones para trabajos subterráneos y otros sobre superficie. Entonces, dependiendo de eso, se los maneja el tipo de licitaciones. Resultado esperado, claro, una entrada temprana, ojalá puedan estar lo más pronto posible establecidos acá, mayor probabilidad de adjudicación y posicionamiento como socio estratégico, con entidades locales y también obviamente con los operadores mineros. Entonces, esto es lo que mi realización, y la invitación, como siempre, como cámaras, lo que lo hacemos, es invitar a los proveedores a que hay importantes oportunidades, pero más que eso, también dejar huella. Yo creo que es importante que en el país que queremos consolidar la industria minera, la minería responsable, se deje huellas.
Probablemente haya información a nivel internacional sobre la minería ilegal que lo pasa acá, que también pasa acá. Entonces, quienes estamos alrededor de la minería responsable, de la minería a gran escala, es importante para nosotros consolidar esos espacios y dejar una huella a nivel local. Entonces, esta es mi presentación. Si quieren, volvemos sobre al final, alguna pregunta específica. Y te dejo, Alexandra, para que tú continúes, por favor. Gracias, Rodrigo, por compartir una información tan valiosa. Yo voy a continuar con mi presentación en la cual vamos a hablar principalmente de los temas legales. Por favor, me confirman si pueden visualizar la presentación. Perfecto, se ve, se ve. Muy bien. En Ecuador es muy importante iniciar sus actividades a través de una sociedad y en esta oportunidad me permitiré hablar sobre el proceso para constituirlas. Previo a ello, vamos a hablar sobre los tipos de sociedades más importantes en Ecuador y sus características. La compañía de responsabilidad limitada, como su nombre lo indica, tiene algunas regularizaciones especiales. La sociedad anónima es más flexible y la sociedad por acciones simplificadas, pues es el modelo más utilizado en los últimos años por su flexibilidad. Bien, vamos a hablar sobre el capital mínimo de cada una de estas compañías. Para la compañía de responsabilidad limitada, el capital mínimo es de $400 y su pago debe ser realizado el 50% al momento de su constitución y la diferencia puede ser pagado en un plazo máximo de 12 meses. Esto aplica para todos los socios de la compañía. Su capital se ve representado en participaciones a diferencia de la sociedad anónima que tiene un capital mínimo de $800 y el pago inicial será del 25, el 75% restante se puede pagar en un plazo máximo de 24 meses. Su capital se representa en acciones. La sociedad de acciones simplificadas no tiene un capital mínimo. Se puede constituir con $1 o con 1 millón. Sin embargo, quisiera aquí compartir un dato importante. Para la apertura de cuentas bancarias, la mayoría de entidades financieras solicita un capital mínimo de $1,000. Adicional a ello, es importante recordar que el capital social de una compañía es uno de los elementos que consideran otras compañías para valorar qué tan fuerte puede ser una compañía y qué tan segura es, por lo que si se puede considerar un valor mayor al capital, es lo mejor. En cuanto al número de socios y accionistas, las compañías de responsabilidad limitada no pueden tener más de 15 socios. En el caso de que superen este número, están obligadas en transformarse en otro tipo de compañías. Sin embargo, tienen un beneficio. El, para que un socio de esta compañía limitada transfiera sus participaciones, requiere de la aprobación total del resto de socios, lo cual permite tener cierto control en la medida que puede conocer a sus socios, así también oponerse en el caso de que considere que no tiene la misma línea de negocio o de actividad. Y de esta forma limitamos quién es nuestro socio. A diferencia de las sociedades anónimas y las sociedades de acciones simplificadas, aquí no hay un número limitado de accionistas y puedo transferir mis acciones sin el consentimiento de mis otros accionistas, lo cual facilita las transacciones societarias. Respecto de la responsabilidad, todas las compañías
tienen una responsabilidad limitada al monto del aporte que realizan los socios o accionistas a la compañía. Respecto del objeto social, es muy importante revisar cuál va a ser mi actividad económica para definir adecuadamente el objeto, es decir, las actividades económicas que va a realizar la compañía. Porque en el caso de que mi objeto social sea muy ambiguo o tal vez equivocado a las actividades que efectivamente voy a realizar, puede tener un efecto negativo en mis actividades económicas. Un ejemplo muy común es que del objeto social nacen las actividades económicas que van a constar en mi registro único de contribuyentes, que es a través del cual yo cumplo mis obligaciones tributarias y también legales. Porque puede ser que yo incluya una actividad que no voy a realizar, pero esta actividad me puede obligar a contar con una serie de documentos legales que pueden ser negativos para la compañía. Y también, si es que no se incluyen actividades que yo efectivamente voy a realizar, puede ser un limitante para ser proveedor del Estado e inclusive para compañías privadas. Por eso es de suma importancia definir adecuadamente este objeto social para evitar limitaciones futuras. En cuanto a la Constitución, es importante también analizar el tiempo que toma cada una de ellas. La compañía de responsabilidad limitada y la sociedad anónima pueden constituirse a través de un instrumento público, que es una escritura firmada ante un notario. Esto implica un valor. Debemos pagar una tasa de acuerdo al capital de la compañía. Sin embargo, puedo constituir la compañía a través de un instrumento privado, evitando el pago de la tasa notarial. Sin embargo, ambas sociedades deben ser inscritas en el registro mercantil del lugar donde vayan a realizar sus actividades y debo pagar una tasa registral que dependerá del capital. A diferencia de estas compañías, las sociedades por acciones simplificadas se constituyen mediante un instrumento privado y son inscritas en el registro de sociedades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a la cual no tengo que pagar ningún valor. Esto significa que el tiempo de constitución en este tipo de sociedad va a ser menor y no genera un gasto en su constitución. Respecto del ingreso y salida de socios, como ya lo habíamos mencionado antes, en la compañía de responsabilidad limitada debo contar con el consentimiento unánime de todos y la transferencia de participaciones puede realizarse mediante escritura pública o instrumento privado y debe ser inscrito en el registro de mercantil, el cual verificará que conste el acta de la junta en la cual participaron los socios de la compañía y aprobaron esta transferencia de participaciones. En la sociedad anónima y en la sociedad de acciones simplificadas no requiero de esta aprobación, por lo cual debo informar al representante legal con una carta de cesión firmada por el socio actual y el nuevo socio para que el representante legal pueda tomar nota en el libro de socios y accionistas. Esto de forma general. ¿Cuál es el proceso? Primero, de acuerdo a mis actividades comerciales, debo elegir una estructura legal. Luego de ello, realizamos la reserva del nombre que tendrá esta compañía. Posteriormente, puedo realizar la constitución a través de la plataforma de la Superintendencia de Compañías o puedo hacerlo con mi propia estructura de constitución. La constitución electrónica, si bien es más rápida,
puede generar limitantes para las condiciones que voy a establecer tanto en mis actividades económicas como en mi relación con el resto de accionistas o socios. Por lo cual, en la mayoría de casos, optamos por realizar una constitución física y de esta forma establecer la estructura correcta para la compañía. Una vez que haya realizado la constitución, sea a través de un instrumento privado o de una escritura pública, debo acudir al registro mercantil, en el caso de que no sea una SAS, y si es una SAS, pues a la Superintendencia de Compañías para obtener la inscripción. Acto seguido, obtengo el registro único de contribuyentes y debo también realizar el registro de la compañía en el Ministerio del Trabajo para cumplir con las obligaciones laborales, que lo veremos después. Y lo más importante, realizar la apertura de la cuenta bancaria de la compañía, en la cual los socios y accionistas deben depositar o transferir el monto del capital que se obligaron en la escritura de constitución o instrumento privado. Bien, ¿cuáles son las obligaciones societarias mínimas que yo debo cumplir? La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros es el órgano de control y el órgano regulador de estas compañías. Y ante esta entidad pública, debo cumplir con obligaciones anuales que se deben presentar una vez terminado el año fiscal, en el año siguiente hasta el 30 de abril. Las obligaciones son presentar los estados financieros anuales que deben cumplir con la normativa regulatoria pertinente, en la lista de accionistas hasta llegar a la persona natural, es decir, que puede ser uno de los accionistas una persona jurídica natural, perdón, nacional o extranjera. En el caso de que esta socio o accionista tenga compañías, pues deberé informar a la superintendencia quiénes son sus accionistas hasta llegar a la persona natural. Y lo propio con personas jurídicas extranjeras. Luego de reportar toda esta información, deberé también adjuntar el acta mediante el cual los socios o accionistas aprobaron la información reportada y cuando la superintendencia lo revise, también ingrese mi información financiera, pues se generará el valor a pagar como contribución anual para la superintendencia. Es importante cumplir con el registro de esta información porque en caso de no hacerlo dentro del tiempo establecido, la superintendencia podrá sancionar económicamente a la compañía y esta sanción es equivalente a un salario básico unificado, que actualmente es $470. Y en el caso de que la compañía no pague a tiempo la multa, pues la superintendencia podrá iniciar un proceso de cobro coactivo para realizar el cobro de esta multa. Adicional a ello, quisiera mencionar que las compañías extranjeras que sean socios o accionistas de compañías ecuatorianas deben presentar primero el certificado de existencia legal otorgado por el órgano pertinente de su país, el detalle de todos sus accionistas hasta llegar a la persona natural y el poder que otorgue a una persona natural o jurídica residente en Ecuador para su representación. En el caso de que no lo haga, la sanción es que no puede ser parte de la junta ordinaria en la cual se conoce y se aprueban los documentos que vimos en la lámina anterior. Bien,
Existe otro tipo de figura para ser parte de las sociedades ecuatorianas y es la domicilización de una sociedad extranjera. El primer paso es contar con los documentos de esta sociedad extranjera conocida como casa matriz. El documento que debemos contar es con una copia certificada y apostillada. La apostilla es la que le da validez a un documento emitido en el extranjero. Y estos documentos son el estatuto o escritura de constitución, el certificado de existencia legal, el nombramiento vigente del representante legal de esta compañía y la nómina de accionistas, nuevamente hasta llegar a la persona natural de esta compañía extranjera. Y el órgano competente, que puede ser la junta de accionistas o su equivalente de la casa matriz, deberá aprobar, primero, la apertura de una sucursal en el Ecuador, determinar cuál va a ser el monto del capital, quién va a ser su representante legal en Ecuador y autorizar expresamente cuál va a ser el domicilio en Ecuador. En cuanto al domicilio, quisiera precisar que no se debe establecer la calle principal, la secundaria, sino al contrario, la ciudad en la cual va a ejercer sus actividades. En el caso de que estos documentos sean emitidos en un idioma distinto al español, pues deberán ser traducidos al español para que puedan ser parte de este proceso de domicilización en el Ecuador. Ahora, respecto del representante legal que debe tener el- la compañía extranjera, pues este representante legal debe contar con un poder con facultades amplias y suficientes para representar a la sucursal ante las autoridades administrativas, judiciales, tributarias, laborales y municipales. Este poder debe constar por escritura pública y además debe ser inscrito en el registro mercantil y en el caso de que esta sucursal decida instalarse bajo la figura de una SAS, deberá ser inscrito en el registro de sociedades de la Superintendencia de Compañías y Valores. El capital que va a tener esta sucursal debe ser determinado por su casa matriz y debe considerarse que el valor que designen debe permitirles ejercer las operaciones que han planificado desarrollar en el Ecuador. Este capital también debe ser depositado en una cuenta bancaria aperturada en el Ecuador a nombre de la sucursal ecuatoriana, por lo cual sugerimos que sea al menos de $1,000 a fin de que no sea un limitante para la apertura de esta cuenta bancaria. Todos estos documentos deben ser presentados a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a efectos de que después de una revisión minuciosa se pueda validar que ha cumplido con todo lo establecido en la normativa societaria vigente. De haberlo hecho, la superintendencia emite una resolución mediante la cual aprueba la domicilización de la sucursal extranjera y ordena su inscripción en el registro mercantil o en el registro de sociedades. Con esta inscripción podemos continuar con el siguiente paso, que es la obtención del registro único de contribuyentes, la licencia municipal de funcionamiento. Esta licencia la emite el municipio de cada cantón. En este caso, pues, si deciden mantener su domicilización en Quito, esta licencia se debe obtener en el municipio de Quito. Y dependerá de las actividades que va a desarrollar la sociedad para obtener el resto de permisos. Es importante conocer cuáles son las obligaciones laborales mínimas con las que debe cumplir cada una de las compañías.
Y el órgano rector de estas políticas laborales es el Ministerio del Trabajo y están establecidas en el Código del Trabajo y normativa complementaria. El salario básico unificado actual es de $470. Es decir, que una persona que cumpla con sus 8 horas de trabajo, que es la jornada máxima normal permitida, debe recibir al menos este valor. Y en el caso de que realice una jornada especial, pues existe un salario sectorizado. De acuerdo a cada una de sus actividades, existe un salario mínimo. Y cuando realice una jornada fuera de las 8 horas, cuando se entiende esta jornada fuera de las 8 horas, cuando realiza sus actividades fuera del horario normal, esto es, desde las 7 de la noche a las 6 de la mañana, su remuneración se incrementa en un 25%. Existen otros beneficios a los que tienen derecho los trabajadores. Estamos hablando del 13º sueldo, la 14ª remuneración, el fondo de reserva, las vacaciones anuales obligatorias y la distribución de utilidades, que la veremos con más detalles a continuación. Bien, respecto de la remuneración, es el dinero que recibe cada uno de los trabajadores por aquellas actividades que presta para su empleador. Y esta remuneración está compuesta por su salario mensual habitual y también por aquellos valores que recibe por trabajos extraordinarios, suplementarios y también por comisiones. Muchas empresas establecen un porcentaje de comisión por ciertas actividades, principalmente aquellas que están relacionadas a la venta. Esta remuneración fija y adicional debe ser reportada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, respecto del cual hablaremos más adelante. Es importante también que consideren que para algunas actividades o industrias no tienen solo un valor de $470, sino mayor, que es fijado por la Comisión de Trabajo cada año. Las utilidades. En algunos países no se pagan los valores de utilidades, pero en Ecuador, una vez que las empresas hayan realizado la declaración anual, pues podrán saber si se han generado utilidades. Esto quiere decir ganancias durante el año fiscal. De estas utilidades se debe considerar un valor del 15%. De este 15%, el 10% se paga en montos iguales a todos sus trabajadores que hayan laborado durante el año fiscal que se generaron estas utilidades. En el caso de que existan nuevos trabajadores que han trabajado por un mes, 2 meses o más, se pagará el proporcional. Y sus trabajadores pueden tener cargas, que se considera como cargas familiares, a sus esposas, esposos, parejas en unión de hecho debidamente reconocidas, sus hijos menores de edad o hijos con discapacidades que dependan del trabajador. Estas cargas deben ser registradas por el empleador y el 5% pues se distribuye a los trabajadores en razón de las cargas debidamente registradas. El pago de estas utilidades se realiza durante el año siguiente al generado las utilidades hasta el 15 de abril y el pago debe ser registrado en el Sistema Único de Trabajo del Ministerio del Trabajo. En caso de no hacerlo, la compañía se expone a una multa que puede ser entre 3 a 20 salarios básicos. Algunas compañías que generen utilidades que excedan del 24
salarios básicos unificados, deberán disponer del excedente para que sea entregado al régimen de prestaciones solidarias del Seguro Social. Ahora hablemos de la 13ª remuneración, también conocida como el bono navideño, que además está cerca a ser pagado a los trabajadores. Esta 13ª remuneración corresponde a la 12ª parte de las remuneraciones que hayan recibido los trabajadores en el periodo comprendido desde el 1 de diciembre del año anterior hasta el 30 de noviembre del año actual. Como habíamos visto en láminas anteriores, la remuneración no se compone solo del sueldo mensual, sino de aquellos valores extras que reciba por horas adicionales, comisiones y demás. Se suma todo esto y la 12ª parte debe ser entregada a los trabajadores hasta el 24 de diciembre, si no me falla la memoria. Sin embargo, los trabajadores pueden pedirle a su empleador que el pago lo realice mensualmente. Es importante que los trabajadores informen a su empleador hasta el 15 de enero cómo desean recibir esta bonificación, mensualmente o de forma acumulada. La 14ª remuneración, también conocido como el bono escolar, equivale a la 12ª parte de la remuneración básica mínima unificada. Es decir, que no importa cuánto reciba mensualmente como remuneración mi trabajador, yo debo considerar cuál es el salario básico mínimo y pagar este valor a mi trabajador. Es decir, actualmente el salario mínimo es de $470. Es lo que debo pagar a mi trabajador. En el caso de que mi trabajador no haya cumplido con el periodo de este régimen, pues debo pagar la parte provisional. Y para el pago de esta bonificación se debe considerar el régimen escolar del lugar donde presta sus servicios mi trabajador. En el caso de que mi trabajador preste sus servicios en la región costa o insular, debo realizar el pago hasta el 15 de marzo. Y si presta sus servicios en la región sierra o en la Amazonía, el pago se realiza hasta el 15 de agosto. Ahora vamos a hablar sobre la seguridad social. La seguridad social está regulada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, conocido como IES por su abreviatura, y es el encargado de aplicar el sistema de seguro general obligatorio. Las prestaciones que da este seguro están relacionadas a la salud, al pago de seguros en el caso de maternidad, enfermedades y demás. Todos los trabajadores, sin exclusión, deben ser afiliados a esta seguridad social y tanto el empleador como el trabajador realizan un aporte calculado sobre el ingreso de la remuneración, el cual puede aumentar en el caso de que el trabajador reciba valores adicionales a su remuneración. El aporte del empleador es del 11.15% y también realiza un 0.5% que recauda el IES, pero que es entregado al IES. Y el 0.5% que también recauda el empleador y es entregado al SECAP. Es decir, que el aporte del empleador es del 12.15%, calculado sobre el ingreso mensual del trabajador. Aquí quisiera puntualizar en que si el trabajador decide mensualizar el pago del 13º y el 14º sueldo, estos valores no son considerados para el aporte que debe realizar el empleador al IES. Adicional a ello, el trabajador debe aportar con el 9.45%
de su remuneración. Este aporte es obligatorio y el empleador debe descontar de los ingresos del trabajador el 9,45 para después pagarlo al IES. Después de haber hablado de las obligaciones laborales, también considero importante conocer sobre la propiedad intelectual que genera los derechos de creación de una marca, porque no solo generan derechos, sino también un activo importante para la empresa, como lo veremos a continuación. En Ecuador, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, conocido como SENADI, antes se llamaba IEPI hace algunos años, esta institución es el organismo encargado de proteger, fomentar, divulgar y conducir el buen uso de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual tiene tres áreas: la propiedad industrial, de derecho de autor y la obtención de vegetales. ¿Cómo puedo yo registrar mi marca para tener derecho sobre ella? Generalmente iniciamos con una búsqueda fonética, que es el proceso a través del cual yo puedo conocer si mi marca ha sido registrada por otra persona, natural o jurídica. No es un paso obligatorio, pero sí es recomendable para que yo pueda ya tener una idea de la posibilidad de que existe que esta persona que registró previamente la marca pueda oponerse. Bien, hecha o no la búsqueda fonética, el primer paso obligatorio es crear una cuenta en la plataforma del SENADI, porque el registro es 100% virtual. Luego de ello, ingreso a la aplicación de registro de marca, en la cual yo debo ingresar todos los datos de la solicitud de registro de marca. Es muy importante que ingrese los datos de forma correcta para que mi marca primero se registre y adicional a ello pueda ejercer los derechos que nacen de este registro. Una vez que he ingresado la solicitud, se genera el comprobante para pagar por su costo de inscripción. Luego de ello, se asigna a un funcionario de la SENADI para que pueda revisar si mi solicitud cumple con los requisitos necesarios. Luego de ello, se publica en la Gaceta, que es una especie de registro mensual, que pone en conocimiento de todos mi solicitud de registro de marca. Luego de esta publicación, quien crea que pueda oponerse tiene 20 días para oponerse a mi registro. Y luego empieza un proceso para que la SENADI determine si procede o no mi registro. De ser aceptado el registro, se emite una resolución. De esta resolución nacen mis derechos de propietario de la marca. Como lo había dicho hace poco, con este registro yo puedo incluir mi marca como parte del patrimonio de la compañía y de esa forma mejorar mi presencia en el ámbito corporativo. Adicional, puedo considerar, de ser el caso, vender el uso de mi marca para que terceros lo puedan utilizar bajo ciertas condiciones. Y así también proteger mi imagen, porque al ser dueño de la marca, puedo impedir que terceros hagan uso de mi logo, de mi marca, para ejercer actividades que no corresponden. Hasta aquí mi exposición. Tal vez existe alguna pregunta sobre lo que acabo de exponer. Tengo en el chat una pregunta de Denny Bayona, que dice si una compañía de servicio a la minería puede constituir una compañía limitada.
¿Cuál es el costo de mantenimiento en comparación con una sociedad anónima? Gracias, Denny, por la pregunta. Eh, una compañía limitada puede prestar servicios para el sector minero sin ninguna limitación. El costo de mantenimiento con una SAS me atrevería a decir que es el mismo porque las compañías deben cumplir con las mismas obligaciones societarias, laborales y en general los mismos permisos. Sin embargo, el costo de mantenimiento puede verse afectado por la cantidad de actividades que desarrolle. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo eh, clientes con un movimiento de $100, $1000, pues las obligaciones con las que yo debo cumplir son menores versus si la cuantía de mis actividades son de 2, 3 millones y tengo 50 trabajadores, pues las obligaciones con las que debo cumplir van a aumentar. Yo me atrevería a decir que el tipo de sociedad no afecta las obligaciones con las que debo cumplir. Esto va a variar de acuerdo al monto de mis operaciones y a la cantidad de trabajadores que tenga la compañía. Por favor, Denny, dime si logré contestar tu interrogante o si tienes más preguntas, pues encantada. Perfecto, Denny. Tal vez alguien más tenga otra pregunta. Sí, todas las compañías necesitan contar con un representante legal para ejercer sus actividades. ¿Por qué razón? Porque una persona jurídica es una ficción que se crea en derecho y al final debe estar representada por una persona natural. Para ello quisiera mencionar que Mon Group brinda ese servicio. Es decir, que una compañía extranjera puede constituirse en Ecuador y ser representada por Mon Group. En Mon Group prestamos una serie de servicios, como son el servicio tributario, contable, la administración de cuentas, a efectos de que puedan dedicarse a lo más importante para la compañía, que es el ámbito comercial. Como veremos en las siguientes láminas, Mon Group presta el servicio de constitución de empresas, el de hosting, de back office, de payroll, el servicio legal en general y otros servicios de acompañamiento para que sus actividades comerciales no se vean limitadas ni afectadas por el cumplimiento normativo y general de la compañía. Adicional a ello, tenemos presencia en 12 países, lo cual permite manejar de mejor manera la constitución en Ecuador, porque como habíamos visto en esta exposición, necesitamos una serie de documentos que se emitan desde el país donde está originalmente constituida la compañía. Al tener presencia en otros países, generamos estos documentos evitando el tiempo que puede implicar la obtención de estos documentos para agilitar y optimizar el tiempo. Como podrán ver, tenemos presencia en Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Estados Unidos. No obstante a ello, si tienen presencia en otros países, también tenemos alianzas estratégicas con abogados con conocimiento y experiencia para atender sus requerimientos. Si tienen alguna duda, pues
Aquí podrán encontrar nuestro correo para realizar cualquier tipo de duda en el caso de que requieran información sobre algún punto en específico, pues pueden hacerlo a este correo y con mucho gusto atenderemos su consulta. Antes de terminar con esta webinar, quisiera darles las gracias por su tiempo, por ser parte de este webinar y también invitarles a visitar nuestra página web. Podrán acceder a ella a través de el QR que consta en esta lámina. En esta página web publicamos información relevante no solo para el sector minero, sino para otras actividades y tendrán acceso al contacto de todas nuestras oficinas para cualquier requerimiento que necesiten. Muchas gracias por su exposición. Rodrigo, gracias por tu participación y por la información tan importante que has compartido. Esto a través de tu experiencia. Rodrigo es parte de nuestros expertos y como podrán haber confirmado a través de su exposición, cuenta con experiencia y conocimiento para brindarles la asesoría necesaria para sus negocios. Gracias nuevamente y que tengan un excelente día. Gracias, buen día.